Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando. Buenas noches. Le doy la bienvenida a nuestro programa número 111. Vamos todavía. Vamos. Bueno. Este es el espacio que repetimos todos los martes a las 21 por nuestra querida Radio Rebelde. Vamos a saludar a los oyentes de Radio Megafón de Neuquén, lo de Radio Popul.ar en el espacio de Pelusa, de Radio TV.ar La Reconquista, Radio Vox Populi Bariloche, Daniel Toselli de Radio Libre FM de Trenquelauquen, a Gustavo de FM Ágora de Mendoza, a Marcelo Calógero de Neuquén, y hoy lo dije bien, Marcelito, a Freddy Susaño de La Voz de Radio Hada, a Carlos Ricardo Cisterna y a todos los que colaboran con este mensaje, que tiene la orgullosa pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Una producción colectiva en la que participan Zulma Gómez desde el Nodo de la Familia en Don Torcuato, Carlín Sánchez desde su Sendero Gaucho, Susi Santiago desde Rosario, Roberto Paiva desde La Paternal, Silvio Benítez a cargo de la publicidad gráfica, Oscar Pacios de Zona Norte, siempre luchando por el agua y la soberanía, y ahora que se dejó la barba, pobre de ellos. Y bien, el doctor Laje, que siempre colabora con nosotros en su incansable prédica sobre los beneficios de la medicina canábica, y quien les habla, Ricardo Pon, aquí desde el barrio de Caballito, centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. No me olvidé de nadie, espero que no. Cada uno de nosotros, desde diferentes lugares, participando mediante una plataforma de internet, salimos al aire gracias al profesionalismo, diríamos que mágico, de nuestra operadora técnica Dayana Itatí Álvarez. Hoy lo veo en pantalla a Gabriel Rubinstein también. En las alocuciones vamos a tener a Rafael Solano y Mary López. Y bueno, contamos también con la colaboración de oyentes y compañeros que aportan sus temas de interés sociocultural, político, histórico, de los pueblos latino, afro, indoamericanos de la patria grande. Variados van a ser los temas de hoy. Contanos, Roberto. Bueno, en realidad, uno de los temas que aparecen como iniciando la programación es la alocución que hizo el presidente chino Xi Jinping en Johannesburgo el 23 de agosto, ahora este próximo pasado, y me pareció más que relevante su opinión y algunas conclusiones que podemos ir despuntando a partir de sus dichos, y esto queda como abierto, digamos, ¿no? Desmuteate. Gracias, Oscar. Por favor, contanos de qué vamos a hablar esta noche contigo. La idea es hacer un recordatorio del golpe del 11 de septiembre del 73 en Chile, en el contexto regional, y de alguna manera cómo se proyecta en la actualidad los conatos de desestabilización que se están dando a nivel regional y también en Argentina, y el avance de la ultraderecha a nivel mundial, ¿no? Es decir, mostrar similitudes y diferencias con respecto a la década del 70, pero bueno, la voracidad y la agresividad del imperio para frenar, es decir, la liberación de los pueblos latinoamericanos. Bien, bien. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Zulma. Contanos, por favor, Zulma Valentina. Bueno. Se escucha el eco de Jesús. Sí. Hay muchos micrófonos abiertos, compás. Bueno, tengo el placer de presentar al doctor Pablo Hasél, que nos va a hablar sobre su libro, sobre todo lo que quiere hablar sobre derechos humanos, que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo.
y es un honor tenerlo con nosotros. Así que bueno, luego para la presentación de él mismo. Buenísimo. Gracias, Zulmita. Bueno, vamos a empezar con un poquito de música y avanzamos. Así si querés decir algo. Creo que has abierto el micrófono. Después voy a hablar del intento de magnicidio. Bien. Creo que no va a poder ser porque mi vecino está haciendo agujeros. Lo dejamos para después. ¿Sí? Lo dejamos para después. Boicota en Rosario, van a decir los títulos mañana. Bien. Daliana, por favor, vamos con ese temita. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón y tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo, que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar, resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo, que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos.
aire, presentadora. Chicas, el aire es de ustedes. ¿Quién presenta? ¿No van los BRICS primero? Sí, ningún problema. Como dijiste, chicas. Sí, vamos, avance. Van los BRICS y después el doctor Rubacel. Perfecto. Bueno, creo que todos sabemos qué son los BRICS. Y voy a pedir que se muteen. Gracias. En realidad, uno tiene la tendencia a veces de idealizar, ¿no?, algún tipo de proyecto político internacional, de gestión internacional, y acerca de eso debemos ser, creo que, bastante cuidadosos, pero distinguiendo justamente las diferentes posiciones de conglomerados de países que operan en un sentido y otros que operan en otro sentido. Entonces creo que esa distinción es muy importante tenerla en cuenta y decisiva para nuestros propios intereses como nación y como proyecto nacional y popular. Entonces el 23 de agosto, este 23 último de agosto, en Johannesburgo se encontraron, su anfitrión, el presidente se llama Cyril Ramaphosa. Hay que ser valiente para pronunciarlo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué te parece? No sé si es Ramaphosa o Ramaphosa, porque como es de Sudáfrica, a lo mejor tiene un dejo también de apellido complementario inglés y sería en ese caso Ramaphosa. Pero bueno, no importa, es el presidente de Johannesburgo, quien recibió a todo el resto de los presidentes y representantes del BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fíjese que terminan BRICS. La apetencia o la posibilidad sería incorporar la A y quedaría algo más redondito, ¿no?, que sería BRICS. Pero bueno, eso está todavía en resolución. Yo creo que es muy posible que así sea. Pero lo que me interesaba era que en ese discurso de alguna manera de presentación de Xi Jinping de China, dio hizo algunas caracterizaciones acerca del estado en que se encuentra en este momento la economía y la política en el mundo. Y en ese punto yo creo que fue claro su posición de defender algunos parámetros que seguramente ustedes se van a dar cuenta cuál es el sentido de todo eso, y planteó una frase bastante interesante que es para mostrar seguramente en qué estado se encuentra su propio objetivo y el propio objetivo de los BRICS y en particular de China. Y dice: nada es más beneficioso que la estabilidad y nada más perjudicial que la agitación. Esto hay que verlo, porque la clave está en quién lo dice. O sea, ¿quién está enunciando esa afirmación? Lo está diciendo desde un lugar ya de una construcción, seguramente de poder económico y político que la sustenta. Es decir, no es, para en este caso, quien lo dice, beneficioso la inestabilidad, los conflictos, digamos, y las asimetrías de poder. En este caso, entonces, queda claro que no es lo mismo pensarlo desde este lugar que pensarlo desde nuestro lugar. Es decir, nosotros entendemos que nada es mejor que la estabilidad y nada más perjudicial que la agitación, podemos compartirlo. Pero si aceptamos eso, aceptamos las condiciones y las reglas de juego que se nos está imponiendo desde hace casi 200 años, o por lo menos con variantes. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas y entender que este mensaje está adaptado a las realidades y las necesidades de un grupo que se está consolidando fundamentalmente en los que acompañan a China y a Rusia, pero que hay que tenerlo en cuenta nada más que para distinguir esos dichos, nada más. Desde ese punto de vista, entonces, la claridad que tiene el presidente chino es sustentar la ayuda, la cooperación y el desarrollo para una modernización de la sociedad
que él estima como inevitable, poco menos, necesaria, y que va a poner de alguna forma una claridad muy grande en los países que se consideran emergentes. Es decir, está invitando a los países emergentes, no a los ya consolidados o que se están terminando de consolidar, en la participación de ese proyecto que tiene que ver justamente con la cooperación internacional y múltiple. Y para eso se apoya, aunque parezca extraño, también nos puede resultar extraño a muchos de nosotros y nosotras, se apoya en las Naciones Unidas. ¿Pero por qué se apoya en las Naciones Unidas? Porque dice que no puede haber tal contrapeso dentro de una institución de tal magnitud como esa. Un contrapeso que opera de manera disruptiva en el orden internacional de crecimiento, de modernización y de equidad política y económica, y obviamente social. Entonces, desde este punto de vista, es interesante ver cómo lo va planteando, porque es como que está introduciendo en los países emergentes y en los supuestos países que se estén adaptando a esta posibilidad política de propuesta que hace China, en este caso en la figura de Xi Jinping, incorporarlos en una especie de multilateralismo, porque de hecho es así, que le permita establecer, por ejemplo, trabajos conjuntos en cooperación de inteligencia artificial dentro de las áreas de desarrollo, las llamadas redes del futuro, y fortalecer ese intercambio, por ejemplo, y esto me llamó muchísimo la atención y sinceramente me sorprendió, dice, la importancia del intercambio con y sobre culturas tradicionales. Esto significa, es muy interesante porque está significando reconocer otros saberes que también tienen expresiones de poder y que también son absolutamente compatibles, o por lo menos debieran serlo, con una idea de modernización. Porque respetando las culturas pasadas, también se puede modernizar las presentes. Y se modernizan a partir de complementar y de incorporar esos saberes. Cosa que está haciendo el campo, por ejemplo, de la filosofía y de la sociología y de las ciencias sociales en Latinoamérica con respecto a las culturas de los pueblos originarios. Y esto me parece... Como una aceptación del diferente, ¿no es cierto? Como una aceptación... No solamente aceptación, incorporación. Incorporación y saber y entender que esos saberes no solamente pueden complementarse, sino que van a enriquecer cualquier forma de desarrollo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Roberto? Sí, dale. Porque el BRICS hasta ahora han sido todas naciones, ¿cómo la definiríamos? No digo desarrolladas, Sudáfrica, pero ¿cómo ves la incorporación de países como el nuestro, importantes para la geopolítica y para el futuro geopolítico, pero que todavía es inestable políticamente? ¿Cómo pensás que va a ser la relación con esos países? Mira, es obvio que todo eso es una construcción. Por ahora es un nombre con cierto afianzamiento de los liderazgos que tienen claramente China y Rusia. Pero no hay ninguna duda que esto propone una alianza estratégica para estos dos países, sobre todo, especialmente para China, que es la que está en pleno desarrollo, de potenciar esos acuerdos multilaterales y de empezar a restringir ese campo tan voraz que tiene el otro sistema, digamos, que en lo armamentístico se traduce con el nombre de OTAN y en el nombre de la geopolítica se traduce con las alianzas de esos 4 países básicos que prácticamente ocupan todo el mundo, que serían Estados Unidos, Inglaterra, básicamente, y en este caso con la ayuda de Australia y Canadá. Entonces, hay como una especie veo menos la diferencia entre OTAN y los países, porque no hay política, sino es a través de la guerra últimamente. Bueno, por eso China habla permanentemente, y en general los BRICS, del tema de la paz. Están hablando de una paz que permita por lo menos el desarrollo, no solo de los que se están afianzando, sino de establecer un puente para todos los demás que se van desarrollando. Pero imagínense que el que practica la guerra, ¿por qué lo está haciendo? Porque se siente amenazada. No solamente para robustecer su posición, sino porque se siente amenazado. Y esto es clarísimo. Yo creo que Estados Unidos tiene claridad absoluta respecto a eso, y la OTAN también.
Entonces están como una especie de guerra, justamente, están iniciando la guerra porque se están defendiendo de eso que tanto les preocupa. Les preocupa que es el crecimiento de otros y la competencia. Bueno, acá veo un gesto de Susi. Dale, Susi. No, Susi me está confundiendo. Estamos hablando del orden de la Pensé que estaba queriendo aportar algo. Bueno, y entonces desde ese punto de vista, yo distingo claramente los dos modelos, digamos, una especie de forma de capitalismo mixto por parte de los chinos que vienen desarrollando desde 1949 en adelante, después de la era Mao, y sobre todo en los últimos 40 años se ve claro ese desarrollo de capitalismo tan particular con un Estado tan fuerte. Pero lo que digo, que a pesar de que el nombre lo sigue teniendo, ellos no reniegan de esa forma capitalista en tanto y en cuanto pueda estar, si no subordinada, por lo menos controlado con la presencia del Estado, de un Estado que tiene, justamente ahí está la clave de todo, una razón de Estado. Y la razón de Estado no es momentánea, circunstancial, sino que se proyecta hacia una política a futuro donde lo que está en juego es el desarrollo social de su propio país. Y 400 millones de chinos que han salido ya hace muchos años de la pobreza y de la ignorancia, creo que lo sustentan. 400 millones para China no es tanto, pero están ya pensándose en otros 400 millones más, por lo menos. Por lo menos, entonces quiere decir que desde ese proyecto, a nivel nacional, están cumpliendo el objetivo, pero sin vulnerar o sin cuestionar otros tipos de desarrollo. Xi Jinping dice que hay muchas maneras de desarrollarse y muchos caminos para ello, y ellos no lo van a obstaculizar. Entonces hay algo que demuestra la importancia de una frase que toma el presidente chino de un pensador, no sé si era filósofo, pero era un gran pensador africano, y fíjense que toma esta figura, un africano. Es la tercera vez que están en África ellos, reunidos los BRICS. Y dice, me baso en lo que dice Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Y si querés ir, rápido, anda solo. Si querés llegar, hacelo con todos. Son dos frases magníficas donde pone el sentido en lo colectivo, no en lo individual, no en las formas meritocráticas, no en la forma, digamos, de lo que sabemos que pretende el neoliberalismo de los últimos años. Es decir, busca la unidad. Seguramente no va a ser beneficencia. Eso sería un absurdo y una ilusión. Pero por lo menos, desde este sentido, hablar con los pronombres, digamos, yo, tú, él, significa una cosa. Y hablar con el pronombre nosotros, vosotros, ellos, es otra cosa. Uh-huh. Y desde ese punto de vista todo puede usarse, pero me quedo con estos últimos tres. Es como cuando se dice, ¿qué es mejor? ¿Ser amado o ser amante? Me quedo con ser amante. ¿Por qué? Porque está en camino, está en desarrollo. A diferencia de decir amado, que indica una situación poco menos de autoaceptación complacido, y no deja el juego para los dos. Es decir, el ser amante es constituyente, el ser amado es constituido. Interesante. Es el estar siendo de Kush, ¿no? Perfecto. Bueno, Kush está en todos lados, igual que Dussel, igual que tantos otros. Ojalá pudiéramos seguir hablando de todo eso. Les dejo el lugar. Gracias. Gracias, Roberto. Interesante. Susi, nosotros tenemos un compromiso inmediato de publicidad, pero te propongo presentar al invitado, darle la palabra y correr un poquito la publicidad. Lo presenta Zulma al invitado. Perfecto. Yo después tengo para hacerle muchas preguntas. Bueno, adelante, doctor Pablo Basel. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, compañeros y compañeras. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos.
Yo tengo que darle la bienvenida con una frase suya, doctor. A ver. Para entender el presente hay que ir a la historia. Si uno no conoce su historia, navega como un barco sin rumbo por el mundo sin entender a dónde va, para qué quiere ir y dónde tiene que salir. Esa frase suya me impactó, aparte de haber escuchado un seminario que usted dio y que realmente me pareció sumamente interesante. Aprendí mucho de la historia que no conocemos de Malvinas y me impactó muchísimo toda lo que usted explica de lo que implica la desmalvinización y Gran Bretaña dueña de las islas. Bueno, vamos a presentarse, hacemos un corte y después seguimos. Bueno, con la presentación y solamente para cerrar el tema la frase histórica, para el marinero que no sabe a dónde va, ningún viento es favorable, ¿no? Entonces, saber de dónde se parte es central para entender el presente, para comprender lo que está pasando hoy y poder elegir el rumbo. Yo soy abogado, militante, docente, capacitador, formador en temas de derechos humanos. En el año 2005 empecé, a partir de un hecho fortuito, a investigar con el colectivo de combatientes de Malvinas de Corrientes la existencia de soldados argentinos torturados en las Islas Malvinas por sus propios jefes. Investigué durante 2 años, logrando que los combatientes rompan el silencio de la desmalvinización, y presenté judicialmente esa investigación, que está en el Juzgado Federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Esa causa tiene más de 200 víctimas por torturas, vejámenes, soldados que murieron de hambre, soldados congelados, un soldado que murió asesinado por su jefe, abuso sexual contra soldados. Y a partir de esa causa, que hoy está en la Corte Suprema de Justicia, 117 efectivos militares de las 3 fuerzas imputados por todos estos delitos que mencioné, me adentré en el tema Malvinas para tratar no solamente de entender la historia de lo que había permitido este acto demencial de torturar a la propia tropa, sino también entender toda la cuestión, intentar acercarme a la cuestión geopolítica y actual, ¿no? Porque hablar solo de la guerra de Malvinas nos remite a 74 días de una ocupación imperial de casi 2 siglos, y hoy el imperialismo nos está saqueando en Malvinas, amenaza nuestra paz, amenaza nuestro medio ambiente, es la puerta a los recursos futuros de la Antártida. Así que, bueno, en esto recorro el país hablando con combatientes, malvinizando, contando la problemática de Malvinas actual, en la que, bueno, por supuesto, tratando de difundir ideas, porque entendiendo que parte de nuestro destino nacional queda muy claro en estas elecciones, entre otras cosas con la cuestión Malvinas, ¿no? Un candidato que admira a Margaret Thatcher, una candidata que quería regalarla a cambio de vacunas, y me parece que desde el Movimiento Nacional está claro que Malvinas es una parte inescindible de nuestro proyecto nacional. Yo nombraría también a una candidata a vicepresidenta que admira a esos muchachos que estaban acostumbrados a torturar gente atada, ¿no? Y se llevaron las costumbres a las Malvinas. Sí, claramente. Lo que vos mencionás es clave, porque si no es inentendible cómo es que en pleno escenario bélico y aún frente a cañoneos enemigos se torturan a soldados. Se tortura porque la formación de las Fuerzas Armadas Argentinas durante el siglo XX, fundamentalmente a partir del año 55, fue la doctrina de la seguridad nacional, donde las Fuerzas Armadas dejan ese rol de la doctrina de la defensa nacional, que nos dio grandes militares a la patria, ¿no? Nos dio el petróleo de Mosconi, el acero de Savio, la fábrica de aviones del Brigadier San Martín,
la idea de que un pueblo no se puede defender sin educación, sin ciencia y sin salud, y ahí está Perón con Ramón Carrillo, con las escuelas, con la gratuidad universitaria, con las universidades obreras. O sea, la idea de la defensa nacional nos dio grandes hombres a la patria. Pero el reemplazo de esta doctrina a partir de Indochina, de Argelia, de la doctrina francesa y la doctrina de la seguridad nacional adoptado por los Estados Unidos, nos convirtió a las Fuerzas Armadas en fuerzas de ocupación de su propio pueblo, ¿no? Entonces, desarrollaron durante el siglo XX, desarrollaron un entrenamiento militar destinado a ser fuerza de ocupación de su pueblo, donde la tortura era una materia central, ¿no? Obtener información, donde dejaron de plantear como hipótesis de conflicto, por ejemplo, la cuestión Malvinas, para pasar a ser hipótesis de conflicto los gremialistas, los periodistas, los sacerdotes, los luchadores, ¿no? Entonces, el drama es que hay al menos dos candidatas, justo Patricia Bullrich y la candidata a vicepresidente, que defienden este modelo de Fuerzas Armadas, piden la libertad para ellos, cuestionan que algunos de estos militares que están condenados por torturas a compatriotas, por más que hayan pasado luego Malvinas, nosotros entendemos no puede haber un doble estándar. O sos represor de tu pueblo, no podés ser héroe de la patria si sos represor de tu pueblo, ¿no? Así que claramente el rol de la vicepresidenta, que además está anunciado en los discursos del candidato Milei, que va a ser la que va a manejar defensa y seguridad, como si fueran dos cosas iguales, ¿no? Defensa es preparar al país para defenderse de la agresión externa. Entonces, el centro del entrenamiento es la destrucción del otro, lo letal, ¿no? La destrucción del enemigo, porque viene a destruirme a mí, a mi familia, a mi pueblo, a mi sociedad, a mi nación, a mi Estado. No, la seguridad es distinta. La seguridad es un concepto donde el Estado arma a empleados públicos para que sean garantes del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Entonces son claramente dos conceptos. Y ya lo están anunciando, que van a involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión aparentemente de determinados delitos, con lo que implica desandar un camino de 40 años, ¿no? Que es desde que se estableció la Ley de Defensa Nacional, allá por los comienzos de los 80, y la Ley de Seguridad Interior, y la Ley de Servicios de Inteligencia para la Democracia, en el contexto del bipartidismo en los primeros años del 80, que no tiene nada que ver con esta idea de meter a las Fuerzas Armadas de vuelta en la represión. Es un camino a la muerte, es un camino a la destrucción, es un camino a volver a los errores de todo el siglo XX, ¿no? Esta malformación que han tenido las Fuerzas Armadas los ha llevado primero a que, en oposición al criterio de que los luchadores populares se movían como pez en el agua, ellos aprendieron de los franceses a secarle el ambiente, o sea, sacar el agua para que los peces se murieran. Esto quiere decir, tomaron al pueblo como enemigo. El primer paso fue dominarlo más fácil, cambiando la edad de la conscripción, ¿recuerdan? Pasaron de 21 a 18, con lo cual lograron que entraran pibes casi imberbes, sin formación política, sin conciencia social, y poder manejarlos mejor. Y el segundo paso fue, no dejaran, por ser jóvenes, de ser parte del pueblo, y el pueblo era sospechoso. Entonces se sentían en todo el derecho de torturarlos, maltratarlos. Pero además, a ver, Ricardo, me parece que... Tu perro no está de acuerdo. Mi perro no está de acuerdo. El perro discrepa. Esta idea de sacarle el pez al agua, que mencionaste, Ricardo, recién, era el nombre de una estrategia que empleaba el ejército salvadoreño en El Salvador en los 80, con entrenamiento de los militares argentinos, que consistía en llegar a un pueblo. Por supuesto, gran parte de los adultos estaban en la selva preparándose para combatir a las Fuerzas Armadas represoras de El Salvador,
y generar masacres, quemando los pueblos y matando a las mujeres y niños, ¿no? Esto se llamaba, ¿no? Sacarle el pez al agua, así se caracterizaba. Y hay masacres como la del Mozote y otros tantos lugares con centenares de niños muertos y de mujeres, porque había que destruir lo que le daba el alimento, el apoyo. El apoyo, ¿no? El apoyo, los uniformes, el apoyo moral. Acá se hizo en Tucumán. Claro, yo lo que quiero siempre cuando explico algunas cuestiones, digamos, trato de recorrer la Argentina, voy donde me invitan a tratar de explicar esto. A mí no me gusta usar conceptos que fácilmente uno tiende a caer cuando explica algunos de los efectos de las dictaduras militares, especialmente la última, la más criminal de todas. Conceptos como chacales, bestia, demonios, porque la verdad es que quita de responsabilidad. Es decir, ¿qué culpa tienen los chacales? Claro, los animales no tienen responsabilidad penal y el demonio, el mal absoluto, tampoco. Yo tiendo a pensar más sistémicamente para entender lo que nos pasó. Es decir, bueno, algunos de esos genocidas eran vecinos míos, otros iban a la escuela conmigo, otros iban a la iglesia de mi mamá, otros sus hijos jugaban con mis hijos. Digo, estaban en nuestro contexto. Entonces, entendiendo esto es que uno puede entender la formación de las Fuerzas Armadas durante todo el siglo XX, ¿no? La mentalización en el enemigo interno, entender los privilegios de la casta militar durante todo el siglo XX, la formación ideológica que lo hacía creer que eran garantes de un supuesto occidente moral y cristiano, como lo decían todos los dictadores. Entonces, teniendo en cuenta eso es que uno puede estar prevenido con los Villarroel de hoy, ¿no? Cuando dice volvamos a que las Fuerzas Armadas participen en política. Porque además, durante los golpes del siglo XX, había un falso concepto que era, bueno, la situación actual es un desastre, vamos a terminar la actividad política para que se normalice, decían, para que se purifique, conceptos como estos, higiénicos, y ahora va a gobernar con un solo objetivo de las Fuerzas Armadas, que en realidad lo que hacía era luego cerrar el Congreso, las gobernaciones, los partidos políticos, perseguir a los militantes populares, generar el partido del Ejército, el partido de la Fuerza Aérea, el partido de la Armada, que se peleaban entre sí para el 33% de las gobernaciones, de las embajadas, de los ministerios, de los directorios en las empresas públicas. Eso es lo que generó en la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas. Y no lo digo yo, que soy abogado, lo dice el propio informe Rattenbach. Y lo dicen algunos militares que en las actas que tenían que hacer a la vuelta de Malvinas decían, no estábamos preparados para esta guerra tradicional. Nuestra formación ha sido en el colegio militar para enfrentarnos a la subversión, decían, ¿no? Claro, una cosa es ser valientes con mujeres desnudas en camastros metálicos y con cables de 220 en mujeres desnudas y aplicar picanas sobre pechos, encías, vagina y lugares sensibles. Y otra cosa es enfrentar al enemigo real de carne y hueso, entrenado, preparado. Entonces, desprofesionalización y politización llevaron a la conclusión de lo que dice el informe Rattenbach. Fue una aventura militar y política que generó lo que generó, ¿no? Parte de eso estaban los hijos del pueblo que venían sufriendo en el continente la consecuencia de las políticas económicas de Martínez de Hoz, las políticas de Rodolfo Alemann, que en plena guerra anunciaba la continuidad de las privatizaciones de fabricaciones militares, de YPF, de Aerolíneas Argentinas, porque decían, hay que mirar la tapa del diario Clarín y La Nación del 28 de abril de 1982, luego de una gira de Alemann donde decía, no, vamos a privatizar todo, porque el proceso de reorganización nacional no tiene plazos sino objetivos. Entonces, en esa Fuerza Armada desnacionalizada, está claro que la decisión de recuperar Malvinas fue una decisión movida para utilizar una causa nacional para garantizar la perpetuidad de la dictadura, ¿no? La dictadura tenía muy claro el modelo de Franco, de 1939 a 1975, la hegemonía absoluta en la península ibérica, en España concretamente.
o tenía muy cerca el modelo de Stroessner, o tenía también muy cerca el modelo de la dictadura brasilera, que se perpetuaban por años. Ese era el modelo de la dictadura argentina y por eso usó la causa Malvinas. No es imposible pensar que aquellos que promovieron la destrucción del aparato productivo nacional, el ultraliberalismo que amenaza hoy volver con dos candidatos, con Milei y con Patricia Bullrich, puedan sostener política de liberación nacional cuando venían sosteniendo planes económicos de destrucción del aparato productivo y sometimiento de sus sectores populares, ¿no? Los trabajadores en 1976 participaban en un 50% de la renta nacional y para 1982 ya estaban en el 26% de la renta nacional. Entonces es absurdo pensar una lucha de liberación nacional cuando desde la política, de la economía, desde las relaciones exteriores, desde la destrucción de la universidad pública, plantear un modelo de dependencia, ¿no? Entonces, entender esto, entender el contexto es lo que permite entender por qué pasó lo que pasó en Malvinas, ¿no? Y entender también, y con esto cierro, la desmalvinización posterior. Esta causa nuestra, que ya tiene más de 200 testimonios, está hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ya tiene algunos logros. Por ejemplo, nosotros logramos con nuestra causa que se desclasifique el informe Rattenbach, ¿no? Recordamos el informe creado por la propia dictadura, donde con gran dureza pedía pena de muerte para muchos oficiales por su desempeño, por cobardía o por ineptitud en Malvinas, y fue tanto el escándalo que generó que la dictadura lo puso bajo 7 llaves y dijo secreto militar y político. Nosotros logramos en el año 2012 que se desclasifique. También todos los otros secretos de Malvinas. Nosotros logramos en abril del 2015 que se desclasifiquen estos secretos. Y hay un documento en especial, fechado en mayo del 82, del área de inteligencia de la Junta, donde ya parte de la base de la derrota militar. Si todavía faltaba 30 días de combate y ya la dictadura asume la derrota militar. Y en ese documento, que creo que es una especie de gran homenaje a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, dice, y trato de citar textualmente, tenemos que prever el desempeño posterior de los veteranos de guerra y de los familiares de caídos en combate. Y hay que evitar que con sus acciones generen conmoción en el frente externo y alteren el frente interno. Lo que estaba diciendo es, no podemos bancarnos más otras madres de Plaza de Mayo, otras abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, ahí planifican la desmalvinización, ahí planifican que no se hablaba de Malvinas, que lo único que se iba a hablar de Malvinas es de acciones heroicas, solamente iban a hablar los altos jerarcas, no iban a hablar los soldados. Y en esa desmalvinización fue tan profunda que, por ejemplo, en plena democracia, el presidente Alfonsín por primera vez habla de los combatientes de Malvinas en Semana Santa del 87, desde el balcón de la Casa de Gobierno. Estuvo 4 años sin hablar de Malvinas. El presidente Menem empieza a tomar algunas medidas de contención a los combatientes, como pensiones y obra social, pero al mismo tiempo firman los tratados de Madrid, que normalizan las relaciones con Gran Bretaña sin afectar el estatus colonial. Y además, nosotros estos documentos secretos demostraron que aquella acción de inteligencia pensada en mayo del 82 seguía adelante durante las 2 presidencias, esta citada, Alfonsín y Menem, porque logramos demostrar que había seguimientos y acciones de inteligencia y operaciones de inteligencia sobre los grupos de combatientes hasta mediados de 1996, ¿no? Entonces, este es el escenario que permite entender claramente por qué entender Malvinas no se puede hacerlo si uno no separa y mira el contexto de la dictadura militar. ¡Qué locura! Hasta el 96. Hasta el 96. Oh. Y además lo increíble es, ¿sabes dónde se ve muy bien esto? En los archivos desclasificados de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Bonaerense, que fue disuelta, si mal no recuerdo, por el gobernador Cafiero o por el gobernador Duhalde, no recuerdo exactamente el año, pero que hoy es el archivo de la Comisión Provincial de la Memoria en Buenos Aires. Entonces ahí uno ve
Cuando uno mira los archivos desclasificados, casi puede entender la historia de la persecución política en la Argentina, ¿no? Ahí en algún momento son los comunistas las víctimas, en otros son los peronistas, en otros los gremialistas, en algún tiempo los abogados, después aparece el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Digo, uno puede hacer un seguimiento por los grupos, hacer los seguimientos de los grupos políticos perseguidos. Y ahí ya aparecen seguimientos en septiembre de 1982, cuando los primeros combatientes empiezan a agruparse por prótesis para los heridos, por obra social, por trabajo, por becas de acceso a la universidad. Recordemos que la universidad de la dictadura era cerrada, había que dar un examen de ingreso y tener un cupo para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, lo increíble es que con esta mirada de que la doctrina de la seguridad nacional tiene de rol de control de fuerza de seguridad de su propio pueblo, fuerza de ocupación de su propio pueblo, es que los héroes de la patria para mayo del 82, para septiembre ya estaban investigados como elementos subversivos, ¿no? Entonces, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que hacían? No, querían prótesis, querían becas, querían entrar a la universidad, querían trabajo. Estamos hablando de 20 años que se estaban abriendo a la vida y necesitaban formar una familia, ¿no? ¿Qué ocurrencia? Patricia quiere hacer algún aporte también, Susi. Patricia, ¿estás allí? No se le escucha porque está muteada, Patricia. Buenas noches. Buenas noches, Pablo y compañeros. Yo le decía a Zulma hace unos días que es espantoso ver la cercanía que tenía el casino de oficiales y el departamento de los militares con el espacio de tortura en la ESMA. Es impresionante la cercanía. Son 2 pasos y de la vivienda de los militares está Capucha y Capuchita. Pero esto fue un adoctrinamiento de los militares latinoamericanos, porque no fue tortura solamente aquí, fue tortura en distintos puntos de Latinoamérica, que es nuestro tema de la segunda hora, y fueron diferentes horrores. Tal vez la más sangrienta haya sido la dictadura argentina, pero las torturas y los fusilamientos existieron en distintos puntos de América Latina, incluso hasta el día de hoy. Es como un derrumbe del ser humano, como un derrumbe del ser humano. No sé qué se enseñaba en la Escuela de las Américas para que los militares tengan esa capacidad de torturar. No sé si porque se sentían lo mismo o porque se sentían totalmente distintos, pero tenían una capacidad de denigrar al enemigo, porque era denigrarlo, no era una lucha militarizada, sino que era Estado de Sitio, Z, aquellas películas que en los 80 sería 70, 80 mostraba. Y Z es de fines de los 60 y 70, pero claro. Costa Cabras. Claro, exacto. Para entender porque si no, a veces creemos en esto de eran chacales, eran bestias, ¿no? Para entender qué nos pasó, porque vale bien preguntar qué nos pasó, por qué ahora está en crisis el pacto del nunca más, el contrato social de los argentinos del nunca más, a partir, por ejemplo, de que hace un año intentaron matar a la vicepresidenta y las fuerzas políticas de oposición no opinaron sobre el tema, ¿no? O lo que propone ahora una vicepresidenta, que es la reivindicación de la dictadura. El golpe del 30 tuvo un solo herido, que fue Uriburu sacó los cadetes del colegio militar, desfiló durante todo el día, cuando llegó a la Casa Rosada cayó Irigoyen. Un herido, que era un cadete que se le disparó un Mauser y se lastimó un pie.
1955 vino los bombardeos de Buenos Aires, 360 muertos, 1.200 heridos, un hecho vergonzoso, y es la primera vez que una fuerza aérea bombardea a su propio pueblo. Hay muy pocos antecedentes en el mundo, creo que hay un segundo antecedente. Yo conozco bastante la realidad paraguaya y la historia paraguaya. Creo que Stroessner hizo algo parecido en la ciudad de Concepción, que era un foco de resistencia hacia su dictadura. Perdón, doctor, con un agravante. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Cristo los vence. aviones tenían pintado Cristo vence. Cristo vence. Bien. Después vino todo lo que, ¿no? Fusilamientos de los basurales, el decreto 4161 y no se podía poner el nombre Perón, de Eva, cantar la marcha, plan con Inter, represión, etcétera, y llega la última dictadura. Yo descontaba hoy, en la intervención anterior, que en momentos de dictadura aparecía el partido político de la Armada, del Ejército y la Fuerza Aérea, y es importante analizar, y vos lo mencionaste, este tema de la ESMA, por eso lo traigo. En 1972 hay un hecho que marcó a una generación y que tuvo una enorme implicancia para la dictadura después, que es la masacre de Trelew. El comandante de operaciones navales de la Armada en 1972 era un pibe que se llamaba Emilio Eduardo Macera, que había sido uno de los pilotos del bombardeo a Buenos Aires en 1955. Macera se da cuenta que usando la violencia logra discutirle el poder al ejército, ¿no? Logra confrontarlo en una lógica política que podría ser perfectamente la de cualquier dos partidos políticos que piensan la conquista del poder. Entonces, entendiendo esto es que uno puede entender el rol de la Armada, o se involucra institucionalmente. Todos los altos efectivos de la Armada tenían participación en el terrorismo de Estado. Y eso se ve en lo que vos mencionabas, la ESMA, ¿no? El casino de oficiales, allí funcionaba el centro de Capuchita, la maternidad clandestina. Y es increíble cuando uno visita la ESMA, imaginar que por esa misma escalera pasaba, por ejemplo, un marino que venía de la base de Ushuaia a hacer un curso a Buenos Aires, venía con su esposa, se alojaba en una habitación del casino oficial y por la misma escalera subía a alguien vendado, encapuchado y reventado de la tortura, ¿no? O ahí mismo estaba el llanto de un bebé. Entonces uno entiende, cuando visita la ESMA, el involucramiento institucional de toda la Armada en el terrorismo de Estado. Entonces, esto es lo que es importante ver, los niveles de violencia. Entonces, es inaceptable que hoy nos propongan la vuelta a las Fuerzas Armadas, a la vida política interna y a la seguridad nacional, cuando todos sabemos que lo único que va a traer es muerte, destrucción y terror la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y me quedo pensando en su progresión, en esto que usted decía, un herido primero, 360 muertos después, los fusilamientos, 30.000 desaparecidos. ¿Qué viene en esa progresión? Bueno, por lo pronto siempre aparece un discurso justificador. Probablemente ahora sea el tema del narcotráfico. De hecho, Patricia Bullrich ya restableció la pena de muerte en la Argentina en enero del año 2016 con un decreto de necesidad y urgencia sobre seguridad interior, donde permitió la implementación del derribo de aviones, ¿no? Sin que derribar un avión por la fuerza es condenar a muerte sumariamente a los tripulantes de ese avión, que puede ser, por ejemplo, como pasó en Perú con una ley de derriba, puede ser una monja y un cura que se les descompuso la radio del avión cuando venía de la selva de la Amazónica peruana y fue derribado por la Fuerza Aérea Peruana. O sea, esta es la mirada. Pero también no descarto que parte de los enemigos en esta idea sean los movimientos sociales, ¿no? Por eso hay tanta estigmatización con los cortes, con los dirigentes sociales, porque toda represión necesita crear un enemigo, ¿no? Entonces, cuando uno mira la televisión, y yo estoy en Corrientes, y a veces tengo que escuchar
estamos en corriente con una provincia que a veces que se nos incendiaba, con seca, con drama, con pobreza, y teníamos que escuchar como el gran drama nacional que la avenida 9 de Julio estaba cortado por un piquete. Escuchábamos 3 horas del piquete que no se puede circular, y no me extrañaría que, así como plantea como hipótesis de conflicto en la lógica de introducción de las Fuerzas Armadas a la materia de seguridad, en materia de narcotráfico, pueda ser la conflictividad social a partir de los movimientos sociales de los piquetes. Si quieren controlar el narcotráfico, hay que entrar a la privatización de los puertos de Rosario, del Gran Rosario. Si se quiere combatir en serio el narcotráfico, hay que entrar a controlar los puertos privados de Rosario. Por eso es la enorme cantidad de la crisis de seguridad de Rosario. No tiene que ver nada, ni la cultura rosarina, ni Fito Páez, ni nada. Tiene que ver los puertos privados que están ahí, que contrabandean drogas, perjudicando al erario e introduciendo toda la porquería de la ruta del narcotráfico, que viene por la ruta 34 desde Salta, Bolivia, Perú, y es una puerta de entrada y de salida de la droga. Y la droga, el tráfico de droga, se paga con droga. Sí, cuando alguien presta un servicio, no se le da un pago en pesos, se le da droga para que venda y para que a partir de ahí se cobre. Entonces, cuando el Estado quiera tomar en serio la cuestión del narcotráfico, habrá que controlar los puertos privados, que es algo que no se dice, y ya sabemos lo que pasó cuando Alberto Fernández intentó avanzar sobre Vicentín, que fue un gravísimo error político desistir en el intento de recuperar Vicentín. Bien, doctor, tenemos que hacer un corte, que ya nos pasamos uno, y después, si quiere, seguimos hablando unos minutos más. Yo vivo en Rosario, y yo, respecto a la droga, tengo un concepto. El mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. Ergo, combatir el narcotráfico es una lucha contra Estados Unidos, porque ellos son los que hacen todas estas movidas para someternos a nosotros y para que el lavado de dinero sea un camino fácil para muchos políticos y ciudadanos que trabajan en eso. Vamos al corte. Y los invito a cambiar de link. Ok. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los martes a las 15 horas, Mundo Champán, por Radio Rebelde. Pero, ¿qué es Mundo Champán? Mundo Champán es un programa que se caracteriza por tener una visión verborrágica de la realidad. Es una reunión ficticia entre el realismo mágico y la comunidad organizada. Es un rincón en la radiofonía argentina que plantea regresar a las bases, retomar la épica histórica que caracteriza a este país. Mundo Champán planea traer de regreso la esencia que nos hizo grandes. El mundo está en crisis y solo Mundo Champán puede salvarlo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Crispación de Multitudes. Con el relator del pueblo, Javier Vicente. Fútbol, política y cultura en el mediodía de la Rebelde. A redoblar, todos los lunes de 22 a 24. El programa de la agrupación Populismo K. Idea y conducción, Santiago Ali Bruyú. Producción general, Aniceto Irigoyen y Santiago Ali Bruyú. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. A redoblar, todos los lunes de 22 a 24. Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente
El tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, El Nación. Para todos, BNA. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Pax Rúsica, martes y jueves de 10 a 11. Todo lo que querías saber sobre Rusia y temías preguntar. Cultura, costumbres, política, economía, deportes, religión, ciencia y tecnología. En tiempos de guerra y en tiempos de paz. De los zares a Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Coordinación, Federico García Blaya. Producción, Ana María Yarmoluk. Pax Rúsica. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Volvemos al aire. Hoy una interesantísima entrevista con el doctor Pablo Andrés Basel, que invitado por Susi Santiago, por Suma Valentina Gómez, y tenemos aquí en la gatera, en espera, esperando a Crescencio Cobo, está Fernando Calzoni de Corrientes también, Roberto Paiva, que nos habló de los BRICS, pronto los BRICSA, aunque no sé por qué no los BRICS, andás a ver dónde nos ponen, en qué orden. Y está Patricia Salgueiro también con alguna intervención, se ha incorporado Irma Núñez a esto que dimos en llamar Pensamiento Crítico y Memoria, el programa de Proyecto Cultural Maíz. Y bien, está llegando la hora de decirle gracias al doctor Basel y despedirnos y darle espacio a Crescencio y a Oscar, que no lo veo en pantalla todavía. Quiero hacerle una pregunta más al doctor Basel. A mí me impactó, lo conocemos, a mí me interesa muchísimo la geopolítica, ¿no? Y la inclusión en la charla que escuché que hablabas sobre una base atómica en las Islas Malvinas con una carga impresionante de energía atómica que nos pone tan en peligro, ¿no?
¿Podés hacer un leve conteo sobre eso y le damos el paso a Crescencio y Oscar? Estás muteado. En la guerra de Malvinas, Gran Bretaña llevó en 4 buques, en los 2 portaaviones y en 2 buques de transporte militar, 31 artefactos nucleares con capacidad de destrucción de 41 kilotones. Esto lo denunció el canciller Cafiero en los últimos, cada encuentro en Ginebra, el Comité de Uso de Armas Nucleares, exigiendo explicaciones. Lo denunció también el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. Y está claro que nadie lleva a la guerra armas que no piensa usar. Inglaterra no llevó ni caballería, ni arcabuces, ni lanzas, ni flechas, ¿no? Llevó 31 artefactos nucleares. Gran Bretaña no expuso a un escenario dantesco en pleno escenario bélico de 1982. Gran Bretaña militarizó el Atlántico Sur. Malvinas es la base más militarizada del mundo en relación población civil, población militar. Gran Bretaña hace 2 años renovó su sistema de misiles y tiene capacidad para atacar cualquier punto de la América continental desde la línea del Ecuador para abajo, con lo que el argumento de que fortificaron Malvinas para defenderse de la agresión argentina es falso, porque tiene capacidad para atacar Santiago, Asunción, Quito, Lima, La Paz, Brasilia, Montevideo, San Pablo, ¿no? Entonces, está claro que no tiene, que su interés es superior. Como hay un control permanente con submarinos nucleares, hay riesgo nuclear en violación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1947 de Tlatelolco. Es decir, que Gran Bretaña comete violaciones al derecho internacional en muchísimos campos. Y además tiene allí capacidad para dejar a la República Argentina absolutamente sin conectividad con Internet. Está claro que la guerra tecnológica hoy es uno de los elementos decisivos, ¿no? Por eso cobra una especial relevancia cuando uno piensa en esta situación de inferioridad respecto a la... O sea, habría que pensar por un segundo lo que significaría la vida hoy sin Internet, ¿no? Yo les digo, cuando doy estas charlas en las escuelas, les digo a los chicos, como para generar un poco de terror, les digo, imagínense sin TikTok, sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp, lo que sería la vida de ustedes, ¿no? Y ahí como que logro la nuestra, ¿no? Con hasta la cirugía, los controladores aéreos, los medios de comunicación, todo lo que se utiliza hoy por Internet, estamos en posibilidad Gran Bretaña de interrumpir. Cuando digo Gran Bretaña digo la OTAN también, está claro. Entonces ahí cobra relevancia otro valor el anillo de Internet de la UNASUR que nos proponía Néstor, que nos proponía Lula, que nos proponía Hugo, Chávez, Evo, ¿no? Correa, ese momento político de la América, cuando decía, no, la Internet tiene que ser para no depender de la China, ni de la rusa, ni de la yanqui, tenemos que tener nuestro propio anillo de Internet. Y cobra otra relevancia en ese contexto también los ARSAT, con la posibilidad de que cada pueblo de la Argentina reciba conectividad adecuada. Entonces, por eso hoy lo decía, y con esto cierro, y para agradecer el programa y contarle que fue un placer para mí estar esta noche con ustedes, que pocas veces como en esta oportunidad está tan claro la diferencia de modelos, ¿no? Un proyecto nacional que podemos simplificar y graficarlo como una mesa con varias sillas, ¿no? Ahí está el peronismo, ahí están los radicales irigoyenistas, ahí está la izquierda nacional, ¿no? Ahí hay sectores del socialismo, es una mesa grande con varios comensales, para graficarlo de una manera, y por el otro lado hay un proyecto de colonia, no hay un proyecto de país, es un proyecto de colonia de alguien que quiere regalar las Malvinas a cambio de vacunas, casi como un propaganda agente médico y no como una presidenta del principal partido de oposición o candidata a presidenta, o admira a Margaret Thatcher, que recolonizó
el Atlántico Sur. Nunca ha sido la opción tan fácil como en este momento. Y Malvinas es uno de los ejes que permite distinguir estos dos modelos claramente, un modelo de país y un modelo de colonia. ¿Qué pasa con las bases chinas que están para controlar el espacio? ¿Ayudan a una defensa? China, yo creo que a veces no es cuestión de cambiar de collar, sino dejar de ser perro, digamos, en términos populares, ¿no? La militarización del Atlántico Sur y la existencia de casi 400 pesqueros chinos permanentemente es una hipótesis de conflicto en momentos de un mundo que demanda proteínas y que el Atlántico Sur es la fuente de proteínas de altísima calidad y bajísimo costo, ¿no? Entonces hay un escenario latente de conflicto en el cual la Argentina está a expensas de ese conflicto de jugadores extracontinentales, ¿no? Siempre suelo graficar esta situación porque a veces los imperios se unen y a veces se pelean, con este proverbio hindú que dice que cuando dos elefantes hacen el amor, el que sufre el pasto, o cuando dos elefantes se pelean, el que sufre el pasto, ¿no? Que exista ahí una base colonial de esa magnitud de la OTAN en Malvinas, que es un peligro para toda América Latina, porque si hay un desastre nuclear, no es que la contaminación va a llegar y va a decir, no, mire, esta es la parte de Chile, a partir de acá no entramos, o esta ya es las aguas territoriales de Uruguay y de Brasil, acá no vamos a entrar. Hay un desastre ambiental, se sabe cómo empieza, pero no cómo, cuándo y dónde termina. Entonces, el objetivo de nuestro país es dejar de ser pasto en esa relación entre dos potencias, entre dos elefantes, que a veces se van a pelear y otras veces van a negociar. ¿Y quiénes van a hacer el pasto? Los países latinoamericanos que tienen energía, petróleo, proteínas, alimentos, agua potable, Antártida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Zulma, ¿querés despedir al doctor Basel? Sí, justamente quiero despedirlo, agradecerle e invitarlo para próximo otro programa para que pueda desarrollar otros temas que quedaron pendientes. Así que bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Es lindo cuando uno se queda con ganas. Vamos por más. Siempre. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Un saludo especial a mi comprovinciano, amigo y compañero Fernando Calzoni, con quien estuve recientemente en el Centro de Memoria del Regimiento 9 cuando presenté mi libro sobre Malvinas y Derechos Humanos. Así que le mando un abrazo especial a Fernando y muchas gracias a todos ustedes por el espacio. A usted, doctor. Muchísimas gracias. Y Oscar se hace cargo con Crescencio. A ver qué nos tienen preparados. Bueno. Gracias. Gracias, doctor. Muy buena el análisis. No, la idea era hacer un reconto del contexto previo a la asunción de Allende en Chile en el año 70 y el desarrollo de los acontecimientos y las contradicciones y las presiones que sufrió el gobierno de la Unidad Popular hasta el golpe de Estado del 73 y las consecuencias posteriores en el continente a partir de la presión norteamericana por intermedio de la CIA para desestabilizar las incipientes democracias que se estaban tratando de consolidar, en particular en Argentina. Bueno, para lo cual, es decir, tanto Patricia como Crescencio y yo, bueno, la idea es tratar de hacer un mapeo de la realidad, del contexto previo, que estaría a cargo de Patricia, los desarrollos del acontecimiento estando ya Allende en el gobierno con la Unidad Popular, que lo haría Crescencio, y bueno, y después algunas similitudes y diferencias en el contexto actual con respecto al 73 en Latinoamérica. Así que bueno, Patricia, si querés arrancar.
Bueno, buenas noches, presencia. Mati, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hola, Fernando. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, en un contexto de Guerra Fría, se dieron una serie de golpes en toda Latinoamérica y asesinato de líderes populares. Y allí se incluye el botazo y muerte de Eliezer Gaitán, el golpe que se sucede en Panamá, el asesinato de Arbenz, y se está preparando, digamos, el terreno para lo que hoy todavía seguimos viendo, por lo cual decía Basel, están avanzando porque hay un avance de la OTAN, justamente, que se mantiene dentro del marco incluso de estos golpes el 40 y pico, 50, 60 y 70, que tuvieron a América Latina en esta ola de violencia desde hace ya tantos años. Hasta ¿Cómo el se momento concatenan los temas, no? Lo que comentaba recién Basel con lo que estás comentando. Se van atando los temas, ¿no? Yo quería de alguna manera darle alguna cronología a lo que Patricia comenta. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se da un proceso de descolonización en las colonias que dependían de Europa, y en América Latina, si bien había habido un proceso de descolonización previo, todavía se estaba en una suerte de semicolonia con respecto en particular a Gran Bretaña. Hay diferentes, ese imperio empieza a ser de alguna manera cambiado por Estados Unidos, y Estados Unidos empieza a considerar a los países latinoamericanos como su patio trasero. Cuando en Colombia asume un líder popular, se lo asesina, generando una guerra civil, de donde salen la FARC, el ELN, el Movimiento 19 de Abril, que es de alguna forma de donde va a salir Camilo Torres y el cura guerrillero y el actual presidente colombiano Petro, ¿no? Posteriormente, en el año 54, hay un golpe en Guatemala. Guatemala había asumido la presidencia de Jacobo Arbenz y implementado políticas populares de reforma agraria, y finalmente el Imperio norteamericano, por intermedio de la CIA, le hace un golpe de Estado para destituirlo. Luego, en el año 55, en Argentina están los bombardeos de Plaza de Mayo, el golpe del 55 a Perón y la proscripción del peronismo. En el año 54, previamente, está el suicidio de Getúlio Vargas, que había de alguna forma generado lazos estrechos con el peronismo como para generar un bloque de poder alternativo al Imperio norteamericano. En el año 59 está la Revolución Cubana, que de alguna forma plantea un movimiento de liberación, es decir, por intermedio de guerrillas, y no por la vía democrática, pero que logra sacarse de encima a una dictadura como la de Batista y posteriormente liberarse del Imperio norteamericano. Posteriormente, en el año 64, un gobierno democrático en Brasil, estaba João Goulart, es destituido por un golpe de Estado. Es decir, que todo, de alguna forma, se genera una situación de hostigamiento hacia cualquier atisbo de gobiernos independientes del Imperio norteamericano para ser desestabilizado y destituido. Y finalmente, en el año 67, la guerrilla del Che es derrotada con el asesinato del Che en Bolivia. En este contexto,
va a aparecer en Chile el primer gobierno socialista y la vía democrática del socialismo el 4 de septiembre con la elección de Salvador Allende. Y ahí le doy la palabra a Crescencio para que más o menos... Bueno, yo quiero ver más o menos un contexto de cómo llegamos, digamos, a este tema de que estamos hoy día, digamos, ayer conmemorando 53 años del triunfo de la Unidad Popular, un 4 de septiembre, en cual Salvador Allende llegó al poder, ¿no es cierto?, con un 36% de la votación, y eso implicó que Allende fuera ratificado en el Congreso pleno. Entonces, pero eso fue un acontecimiento que fue el asesinato de René Schneider el día 22 de octubre, siendo que el día 24 había que ratificar a Allende como presidente. La CIA operó, ¿no es cierto?, a través de Nixon, dándole la tarea a Kissinger, ¿no es cierto? Se generó una estrategia en cual la operación Fubel, ¿no es cierto?, nombre clave que había, que nominaron para la operación y ordenaron también las banderas falsas. Las banderas falsas eran los pasaportes falsos de los agentes de la CIA que operaron para poder desestabilizar y evitar que Allende subiera al poder y fuera ratificado. Y trataron de secuestrar a Schneider y no les resultó y lo mataron. Murió a los 3 días de haber sido bloqueado su auto y eso pensaron que iban a evitar que Allende subiera al poder y el Congreso lo ratificara. ¿Qué pasó? Que la democracia cristiana pidió que Allende firmara un compromiso, ¿no es cierto?, en cual el Congreso se hizo una ley para poder generar un documento en cual Allende se comprometía a respetar la democracia. Y eso fue firmado y con los votos de la democracia cristiana, Allende fue proclamado candidato, fue presidente, ¿no es cierto?, el 24 de octubre de 1970 y electo presidente, ¿no es cierto?, el día 3 de noviembre. Pero ¿qué pasó con todo este tema? Digamos, la CIA siguió operando con complicidad con los medios de comunicación, con el dueño del Mercurio, que era el dueño de toda la red de diarios, los camioneros, los dirigentes sindicales de la gran minería. ¿Por qué? Partió con el programa de Allende, digamos, profundizando la reforma agraria que empezó en el gobierno de Frei, en cual los grandes latifundios que tenía la Iglesia lo entregó para la reforma agraria, pero llegaron hasta ahí. Allende profundizó eso y empezó a quitarle los latifundios a las grandes familias del país, y fue entregado a los trabajadores agrícolas los predios y los latifundios que habían en el país. ¿Qué pasó con la empresa? Empezaron a bajar la producción. ¿Y qué tuvieron que hacer? Digamos, intervenir. Recuerdo una ley que podían intervenir las empresas que eran digamos, que podían generar un tema de desequilibrio al país. Y la ley les permitía, y se colocó un interventor en cada una de las empresas y se empezó a generar. Pero Estados Unidos no estaba conforme, tenían toda una estrategia y empezaron a generar un sistema económico y asfixiar a Chile. En el sentido que empezaron a impedir que las materias primas llegaran a Chile, empezaron a impedir que las cosas... Entonces, Chile se tuvo que empezar a abastecer con Cuba, con los países socialistas, ¿no es cierto? Y eso generó también un clima en Chile, un clima en el cual se bloqueaban caminos, se paraba la producción del cobre, se paraba el abastecimiento. En cual, digamos, dentro de muchas cosas que hizo Allende, por ser está el medio litro de leche, que fue un elemento que hasta el día de hoy se mantiene en el país. Se generó, digamos, que la educación llegara a toda la población, donde
en el campo chileno había gente que no sabía leer ni escribir, no se alimentaba con agua potable, se alimentaban con agua de la acequia. ¿Qué es eso del medio litro de leche? El medio litro de leche fue una de las primeras medidas de Allende, que fue en beneficio de todos los niños de Chile. Fue un derecho. Y eso se le dio un medio litro de leche todos los días. En los colegios se le daba a los niños y se les entregaba en los consultorios, ¿no es cierto?, en los hospitales o por diferentes medios, la leche en polvo para los niños. Eso garantizaba la alimentación básica, mínima. Mínima. Además que por se amplió el tema de la educación se amplió para todas las personas como un derecho, ¿no es cierto? Se eliminaron los sueldos fabulosos, se generaron equidad, digamos, en las jubilaciones, y así se fue avanzando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hubo cambios en cual hubo que empezar a generar, para mantener el poder, se fue generando ya integrar a las Fuerzas Armadas al poder democrático, al poder político. Y en eso se integró, bueno, a Carlos Prat, que era el comandante en jefe, que era un militar constitucional, que fue el que recomendó a Allende a Pinochet. Y aquí fueron varios ensayos, por ser el ensayo del golpe el día 29 de junio con el tanquetazo, y ahí se probó cuál era la reacción del pueblo. Digamos, se probó la reacción del pueblo, que llegó el Pinochet con Prat y pararon con la guarnición de Santiago el golpe en ese momento, pero no era parar un golpe, sino que era un ensayo de cómo iba a ser el golpe, cuál iba a ser la capacidad de defensa que iban a tener y cuál iba a ser los elementos. Y en eso, digamos, ahí hubo varias cosas. Digamos, para el golpe, el general de Carabineros estaba en contra de eso, e inmediatamente ya tenían nombrado, lo mismo en la Armada. Merino se autonombraron. Entonces todos los que estaban ahí fueron sacados, pero esto ya estaba hecho con el tema que toda la conspiración que había hecho la CIA, con Nixon, ¿no es cierto?, y Kissinger, que operaban colocando recursos y ya generando toda una estrategia en Chile para poder generar el golpe y desestabilizar el gobierno popular. Digamos que la realidad de Chile y el entusiasmo de la gente se vio, digamos, y se rompió a sangre y fuego. Digamos, esto fue para defender los intereses de las transnacionales, pues se nacionalizó el cobre, en cual era un producto que generaba mucha riqueza. Se nacionalizaron, digamos, empresas como las comunicaciones. Pero después de todo esto, digamos, llegó 17 años de gobierno cívico-militar, porque no es militar, sino que es cívico-militar, donde se hizo una constitución a escondida del pueblo, digamos, a cuatro paredes, a la usanza, digamos, que la pauta que le dieron los norteamericanos para cuidar sus privilegios y lo que le dio los poderes. Y en eso se generó una constitución que nos rige hasta ahora. Digamos, hubo 17 años de manejo por los militares golpistas, ¿no es cierto?, en cual entregaron las grandes empresas que tenía Chile, que eran públicas, a sus amigos y familiares a costos bajísimos, que hasta el día de hoy se mantiene, como el yerno Pinochet, que es dueño de Soquimich, una de las empresas de litio más importantes de Chile. Está concesionado, ahora se está negociando con él en cuatro paredes para que siga la concesión. Entonces, esas cosas se mantienen cuando el poder económico se mueve en Chile y se ha movido en América Latina con el sistema neoliberal que salió en Chile, ¿no es cierto?, que fue creado en dictadura, y eso fue para mantener los poderes económicos en toda Chile y América Latina. Un ejemplo en cual realmente al final la gran se ha conseguido. Crescencio, una consulta te quería hacer. Si bien es decir, la CIA, la oligarquía chilena y los medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos de comunicación, estaban en contra de la unidad popular y desestabilizaban a Allende en las elecciones que de medio término, en marzo del 73, logra incrementar su base electoral y abortar el golpe destituyente parlamentario que
la derecha unificada trató de hacer. A partir de ahí, es decir, se incentiva la movilización popular. ¿Y cuál es lo determinante como para que el golpismo pueda avanzar sobre los sectores populares? Le propongo a Crescencio que conteste después de la pausa. ¿Puede ser, Crescencio? Sí, perfecto. Sí, correcto. Por favor, así cumplimos con nuestros compromisos con la operadora. Gracias. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado a mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, El Nación. Para todos, BNA. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Con Propiedades, con K. La inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava, 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia. Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el Salar hacia el Telineal. Bien, Crescencio.
Es el momento en que va a responder la pregunta que le hizo Oscar Enrique Pacios. Sí, mira, efectivamente la Unidad Popular aumentó un 43% su votación, no disminuyó, y que implicó que tuvo 3 diputados más y un senador. Y eso les paró a la derecha, que acusaron constitucionalmente a Salvador Allende. ¿Ah? Y con eso, ¿qué pasa? Que igual el único poder que no fue intervenido por las Fuerzas Armadas fue el Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial? Si el Poder Judicial se vio que era un poder golpista. No pasó ni un solo requerimiento que se presentaron a los tribunales por los detenidos desaparecidos, no aprobaron ninguno. Ni uno solo. Y esto se vino a revertir después de cuando entramos en democracia, entre paréntesis. Mira, fue tan feroz el golpe que estos tuvieron la capacidad, por estar tan implicados, que mataron a Orlando Letelier en la capital norteamericana con una bomba. Mataron al general Prat en Argentina con una bomba. No es porque ellos ya se habían ido, pero habían complicaciones. Digamos, ¿por qué Prat dejó el poder? Digamos, ahí hubo una presión interna, amenaza, montones de cosas de gobierno, digamos, como Estados Unidos sobre ellos. No puedo creer que no hubo una sola excepción digna dentro de la justicia chilena. Mira, en dictadura yo creo que no hubo ninguna. Es increíble. Inclusive había jueces y todos que estaban aterrorizados, porque ellos no tenían miramiento con nada, digamos, podían llevarse y matar a cualquiera. Con el hecho que, mira lo que pasó, digamos, asesinaron a Edmundo Pérez Zuccovi con un movimiento extremista. Nosotros en esa época el MIR le pavimentó el camino al golpe, ayudó a Altamirano con sus declaraciones incendiarias también, entonces les daba los elementos para poder seguir complicando el gobierno de Salvador Allende, digamos, de la Unidad Popular. Fuera de todo los problemas, era imposible gobernar esas situaciones. Crescencio, lo que está contando es tan obvio, y mucha gente a lo mejor lo sospecha o lo sospecha a medias o no lo sabe, que la muerte de Letelier y la muerte de Prats en un territorio norteamericano implica no solo la complicidad, sino el compromiso real a través de Kissinger del golpe en Chile. O sea, por eso lo mataron allá, porque seguramente podían tener riesgo de que hablara y dijera cosas, obviamente porque debía saberlo, ¿no? No, por supuesto. Y yo te digo que hace poco estuvo un parlamentario norteamericano en Chile que están siguiendo el tema de desclasificar todavía documentos que son del golpe de Estado en Chile, digamos, la implicancia de muchas personas. Oye, si están en Estados Unidos varios de los criminales protegidos como testigos, allá los tienen ocultos. Entonces, que no podemos pensar más, digamos, se generaron un montón de cosas. Berrío, que lo mataron en Uruguay, el químico que ayudó a matar a mucha gente. Entonces, cuando nosotros tenemos un panorama así, Arancibia Clavel era, ¿no? Nosotros llegar al poder hoy día con Boris, nosotros tenemos un poder en cual tenemos un tratado del PT-11 en que el cual fue hecho bajo cuerda, nos amarraron en todo sentido, digamos, el sistema neoliberal se mantiene. Mira, cuando Elwin subió al poder, después que lo entregó Pinochet, fue prescrito el Partido Comunista. No se le permitió nada. Se eliminaron todas las revistas y diarios que habían de oposición. Ese fue el tratado, digamos, decir, nosotros le entregamos y mantenemos un sistema neoliberal por más de 30 y tantos años. Hasta hoy día. Perdón, Crescencio, ¿qué pasó? Una constitución hoy día hecha por la derecha fascista, con una gran mayoría, en cual estamos peor que hace 100 años atrás. Entonces, cuando vemos el golpe hacia Allende, mira, Allende tiene un historial tremendamente importante. Él fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile. Fue secretario general de la FES,
o presidente que corresponde de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Fue diputado. Fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Fue senador. Fue presidente del Senado. Y presidente de Chile. Luchó toda su vida por el pueblo. Y en eso nosotros estuvimos con Allende. Somos los más leales que estuvimos con Allende. Allende fue visionario, porque si hubiera pedido que el pueblo saliera a la calle a pelear ese día del golpe, habrían habido una cantidad gigante de muertes. Digamos, él no estaban, perdón, Crescencio, con el pueblo. Y además han entrado dudas sobre la muerte de Allende. Allende, de acuerdo a muchas investigaciones que hay, Allende fue acribillado, no se suicidó, él murió peleando. Mira, fíjate que el médico que estaba con él... La foto del cadáver de Allende. Jamás fue tomado detenido, jamás ha sido molestado y jamás ha entregado una información. La foto del cadáver de Allende acribillado a balazos apareció hace un año y pico. Sí. Estuvo guardado bajo 7 llaves, no se había visto nunca. Sí. Entonces, toda la verdad de Allende se hizo para favorecer ciertas cosas. Porque si Allende se hubiera dicho que murió peleando y no se suicidó, también generaría otra cosa. Allende no lo mataron. Allende quedó vivo en la memoria del mundo. No es solamente en Chile. En todo el mundo fue un ejemplo de cómo un socialista llegó al poder con la votación del pueblo, digamos, no llegó por las armas, llegó por una convicción, llegó por una lucha en forma democrática y por un sistema electoral. Y eso era un ejemplo en América Latina, y eso implicó que se generara el golpe en diferentes países de América Latina y se metiera un sistema económico que todavía no explota y no oprime. Entonces, esa situación con Allende sigue vivo en los jóvenes, en la gente y en su lucha. Y eso no lo van a poder callar jamás, porque eso se va a mantener. Nosotros, mira, América Latina tiene que despertar. Y despierta, pues nosotros vemos el candidato de la derecha en Argentina, que es un payaso, una persona que no tiene, digamos, no es inexplicable lo que dice. Entonces, acá nosotros, ¿cómo lo que generó Allende? Dijo Allende, formó la Unidad Popular. Nos dio el ejemplo que la unidad es el avance hacia el poder. Y ese es Allende. Y con eso nosotros fuimos creciendo en base a la unidad. Nosotros tenemos que creer en la diversidad, como dijo Allende. Allende juntó la diversidad. Desde cristianos que fueron de la izquierda cristiana, el MAPU, ¿no es cierto? Varios partidos que fueron de centro izquierda y fueron creciendo. Entonces, en eso yo creo que es donde nosotros tenemos que ir viendo. Digamos, nosotros, en la persona que tenemos al lado, tenemos que ver el horizonte. Y Allende nos enseñó a ver el horizonte. Cuando habla de se abrirán las grandes alamedas donde pasará el hombre libre, ¿no es cierto? Pero ese hombre libre va a pasar con miles, de diferentes formas, diferentes colores, diferentes pensamientos, por un bien común. Entonces, claro. Perdón, Crescencio, un comentario. Haciendo una similitud con el golpe del 55, hay una gran diferencia. Perón se termina yendo en una cañonera, abandonando la lucha. Allende se queda, termina siendo un mártir. Ahora, el por qué no se generó las condiciones como para que el pueblo pudiese resistir el golpe de la derecha. Acá Perón de alguna manera no se animó a armar el pueblo con armas a la CGT. Allende tenía a la clase obrera leal, si bien tenía presiones por parte de los militares. ¿Cuál fue de alguna forma la traba que tuvo la Unidad Popular como para poder resistir un golpe en la calle armando milicias populares, por ejemplo? Bueno, primero fue la ley de armas. Los milicos empezaron en el gobierno de Allende a allanar industria, buscando armamento por todos lados. Era desarmar al pueblo, cosa que no habían tampoco. Y que había muy poca. La resistencia que hubo el día del golpe fue en algunos sectores industriales, donde habían
algunas ametralladoras, qué sé yo, una que otra cosa, que no era como para resistir, digamos, generar una guerra civil. Lo que pasó con nosotros, digamos, nosotros hicimos la rebelión de masa, popular de masa, ¿no es cierto?, en cual internamos armamento, y en ese momento que se dijo, nosotros ahora no nos vamos a entregar y vamos a pelear, digamos, no nos vamos a entregar así sin defendernos, que no agarraban y nos torturaban y nos mataban. ¿Y qué pasó cuando ya nos armamos y nos empezamos a defender en las poblaciones? Ya los pacos, los milicos no entraban a las poblaciones. Se vio cuando se ajustició a Pinochet en la cuesta de la Chupalla, ¿no es cierto?, que las fuerzas especiales arrancaban como gallinas, porque lo que decía el compañero en la intervención anterior, estos estaban preparados con la gente indefensa para pelear, con la gente que no se podían, alguien que tenía amarrado en una cama con la picana, ¿no es cierto?, en cual los torturaban, los violaban y los masacraban y los tiraban al mar o los hacían desaparecer. Es con esa gente, pero cuando se vieron de frente a frente con una persona armada que se defendía, hasta ahí nomás le llegó la cueca. Y eso fue una de las partes que llevó a que se pasara a un gobierno civil, con el mismo sistema, no nos cambió ninguna cosa del sistema, pero se acabó el tema. Y nosotros, como siempre hemos sido buscando la democracia, bueno, las armas se guardaron y sencillamente buscamos la democracia, hasta que logramos ahora llegar al poder, ¿no es cierto?, y empezar a ganar. Pero bueno, la derecha no es una derecha que nos lleva un paso adelante. Los pasos tácticos que tienen ellos no han superado, porque primero ganaron el Congreso. Entonces no puede pasar ni una ley, Boris, del programa, si no negocia con ellos, y negociar con la derecha, es la derecha la que gana. Entonces todas esas circunstancias se dan, digamos, nosotros tenemos que ingeniarnos para usar pasos tácticos antes que de la derecha. Y para generar, eliminar la educación. Allende levantó la educación, generó una empresa en la cual había una cantidad de libros, le dio espacio a la cultura. Era gigantesco la importancia que tenía. La gente leía. Cuando yo escucho al obrero, al trabajador de esa época, en las entrevistas, se ve una persona preparada, consciente, políticamente. Tú escuchas un trabajador ahora, te habla de temas que lo llevan a otro lado, que el reggaetón, que acá, que el programa de la televisión, que problemas sin sentido político y social. Entonces eso implica, porque eliminaron la educación cívica en los colegios, eliminaron la cultura, la historia. Entonces, cuando tú tienes un pueblo ignorante, lo manejas con facilidad. El tema de la droga, la metieron la droga para dispersar al pueblo. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que luchar, que volver nuevamente a educar al pueblo, tener un pueblo consciente para ser mayoría, y la unidad. Y eso fue un ejemplo de Allende. Allende fue visionario en su historia, fue visionario. Lo que pasa es que faltó los elementos, o tuvimos un país muy preparado para defender los intereses económicos de la explotación y el robo que hacen en América Latina de todos los productos que se los llevan a mano llena. Y ellos se hacen ricos, digamos, la riqueza está allá. Con todo lo que tiene América Latina, debería vivir perfectamente bien. Bueno, Crescencio, si te parece, quedó bastante claro el proceso de desestabilización que sufrió la Unidad Popular en Chile con el golpe finalmente de Pinochet, con el terrorismo de Estado. Yo, pasaría más o menos a comentar un par de conclusiones. Una, bueno, que en los 70 cobraba fuerza la vía armada revolucionaria para poder cambiar la realidad de sometimiento de los pueblos. En ese sentido, Chile marcó una diferencia porque era la vía democrática del socialismo, es decir, el resto de América Latina se había, desde la Revolución Cubana,
pensado que la democracia iba a ser abortada por el imperio a través de las Fuerzas Armadas Pretorianas, la doctrina de seguridad nacional mediante, para impedir la liberación nacional a partir de gobiernos populares y democráticos. Allende pareció ser una salida distinta, finalmente terminó siendo derrocado con la misma ferocidad con la que fueron derrocados otros gobiernos que intentaron una salida democrática nacional y popular. Por eso cobraron prestigio y de alguna forma una alternativa a las organizaciones armadas a partir de la Revolución Cubana, concretamente el Che en Bolivia, Tupamaros en el Uruguay, ERP y Montoneros en la Argentina, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, Movimiento 19 de Abril en Colombia, y el MIR en Chile posterior al golpe, inclusive previo al golpe también daba la alerta de cómo se podía llegar a venir la contrarrevolución, ¿no? Es decir, ahí hay que entender un poco el contexto también de por qué en ese momento se pensaba en la salida revolucionaria por la vía armada como algo inevitable, y que de alguna forma, si bien la historia fue para otro lado, quedó demostrado de que no había alternativas distintas, porque por vía democrática fueron abortados todos los caminos, ¿no? Esto es para marcar un poco las diferencias que pueden llegar a haber entre lo que pasaba en los 70 y lo que pasa hoy. En los 70, el papel de Estados Unidos, por intermedio de la CIA, desestabilizando a los gobiernos populares latinoamericanos, con eje en las Fuerzas Armadas, pero también en la justicia. En el caso de Chile se ve en el tema de la justicia, porque finalmente la justicia toma partido por la burguesía, la gran burguesía, y por el imperio, enfrentándose a Allende. Los golpes de mercado, en Chile el tema del lockout patronal de camioneros y el desabastecimiento de las grandes empresas alimenticias, Estados Unidos liberando el cobre para bajar el precio del cobre de exportación para que no entren divisas en Chile, es el típico golpe de mercado de la época. Acá en Argentina también los lockouts patronales en la época de Isabel, si bien en un contexto distinto, de enfrentamientos internos dentro del peronismo y dentro de la sociedad argentina, ¿no? Y los medios de comunicación, que también jugaron un rol. En Chile se vio con el Mercurio, para que estoy hablando, mire, que se vio en el Mercurio, se vio muy nítidamente, y en Argentina, es decir, con diferencias, pero se va a potenciar después del golpe con la privatización de papel prensa, que lo sacan al grupo Graeber a punta de picana, y que termina siendo capitalizado por los grandes medios hegemónicos, Clarín, La Nación y La Razón, ¿no? Es decir, las diferencias con respecto a hoy, vemos que el cambio fundamentalmente se da en el rol del actor golpista. Ya no son las Fuerzas Armadas como su eje principal, pero siguen siendo, es decir, la oligarquía hoy diversificada en los grandes grupos económicos multinacionales, los medios de comunicación mucho más fortalecidos, con el agregado de las redes sociales, que juegan un rol preponderante para, es decir, generar las condiciones de restauración conservadora. Se ve el caso de TikTok ahora con Milei, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Bueno, en Chile también. En Chile yo tuve la oportunidad hace unos años de estar, y era vergonzoso prender la televisión, es decir, cómo, creo que estaba todavía Bachelet en el gobierno, cómo era una oposición pero totalmente, es decir, brutal contra un gobierno, es decir, no revolucionario, un gobierno reformista, y hasta ahí como fuera el gobierno de Bachelet. Y después también, es decir, los grupos concentrados financieros
cómo hoy tienen un papel mucho más preponderante que el que pudieron tener en la década de 70. Eso como para marcar algunas diferencias. También en los 70 había una bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se repartían el mundo en dos. El patio trasero de los yanquis era América Latina. Hoy ya, es decir, con la caída de la Unión Soviética, si bien hubo una polarización del modelo capitalista hacia el neoliberalismo en algún sentido y hacia capitalismo de Estado con eje en China fundamentalmente, es decir, pero se genera una multipolaridad. Ya Estados Unidos no es el gendarme del imperio, es decir, o el principal país hegemónico colonial. Hoy ya aparecen otros actores como China, Rusia, los BRICS, que hoy comentaba Roberto. Eso también marcó una diferencia. También las guerras de los 70 estaban centradas en la Guerra Fría fundamentalmente, y en las guerras abiertas, Estados Unidos intentando colonizar a Vietnam, en Nicaragua también, y Israel en Medio Oriente. Hoy ya Vietnam perdió Estados Unidos esa guerra, Nicaragua logró desembarcarse el imperio norteamericano, o por lo menos tiene un gobierno nacional popular con el sandinismo, y hay otras guerras, la de Ucrania con Rusia, que de alguna manera quiere ser una resistencia por parte del imperio, que ya no es el imperio hegemónico, es un imperio en retroceso. Después vemos que en los 70 el rol de los movimientos de liberación nacional y la revolución cubana con las organizaciones armadas tenían una preponderancia, había un descreimiento de la democracia. Hoy es decir, no es factible otra vía que la vía democrática y los movimientos nacionales y populares. También hay una revalorización en los 70 del socialismo como salida para la liberación, y hoy lo que vemos es una restauración conservadora en puja con movimientos nacionales y populares que a partir de bloques tratan de generar una alternativa, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la síntesis de cómo, haciendo eje en el golpe en Chile, se dio toda una avanzada de la derecha y del imperio sobre Latinoamérica, y hoy se vuelve a generar con otras condiciones y con otros actores las posibilidades de generar procesos de liberación nacionales y continental. Nada más. Ojalá sea así, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Crescencio. Gracias, Oscar. Gracias, Crescencio. Y gracias, un gusto. Gracias. Chicos, cada tanto sería bueno que se acuerden que no es Zoom. Estamos saludando como si fuera un Zoom, por favor. Los oyentes nos piden un poco de respeto. Termina el programa. Música, ¿no? Se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su coraje. Sangre, humedad en la mirada y una mano